Cuando se habla de la agenda ambiental de México, realmente aparecen una serie de preguntas y no todas ellas encuentran respuestas adecuadas para que la población pueda actuar de una manera positiva. En este programa vamos precisamente a hablar de las perspectivas, del estatus que tiene la agenda ambiental de este país. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, parece ser que México ha hecho compromisos internacionales en referencia al cuidado del medio ambiente, pero no solo en cuestiones del medio ambiente, sino en aspectos de sustentabilidad en general. Y México, pues, ha evolucionado en algunas cosas, pero todavía pensamos que queda mucho trabajo por hacer. Y para hablar precisamente de este tema, esta tarde hemos invitado a la doctora Julia Carabias Lilo, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Julia, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenida de nuevo a Mundo Sustentable, es un verdadero honor tenerla aquí nuevamente. Para mí estar aquí con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias. ¿Qué pudiéramos decir o qué pudiéramos hablar respecto a los temas que incluye la agenda ambiental en este país? Es muy común en que la gente piense, cuando se habla del medio ambiente, inmediatamente piensa en la contaminación, piensa en las ciudades, piensa en lo que le hemos llamado smog históricamente, ¿no? El tema medioambiental hay que entender que tiene que ver con la vida misma. Y eso implica que es una agenda en donde se tiene que tomar en cuenta no solamente los temas del cambio climático, que hoy creo que hay una enorme sensibilidad a este asunto, sino también la otra parte que es complemento, que es como la otra cara de la moneda, como lo ha dicho siempre el doctor Sarucán, y que puede ser hasta más riesgosa porque se está perdiendo la biodiversidad. Y sabemos que cuando se extingue una especie, se extingue para siempre. Entonces, esa parte de la llamada agenda verde es otro de los componentes muy importantes. También el tema del agua, la llamada agenda azul, en donde no solamente las aguas continentales, sino las aguas costeras, está muy poco asimilado de que estamos teniendo problemas muy serios también de cambios importantes en las costas, en los mares. Y con nuestros cuerpos de agua, ya sean los acuíferos, los cuerpos de agua superficiales, ríos, lagos. Creo que cuando hablamos de una agenda ambiental tiene que ser esta agenda que abarca todos los recursos naturales en su parte tanto de biodiversidad como agua, como atmósfera, como suelo y en su expresión de contaminación, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de degradación. Es una agenda muy compleja, muy completa y está un poco desdibujada en las políticas públicas, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar que en el panorama actual que se presenta en este país, en este tema, ¿hay fortalezas y debilidades atendiendo todo esto que nos acaba de decir? Sí, yo creo que ha avanzado mucho la agenda ambiental en el mundo y en México. Hay una ley, la Ley General de Cambio Climático, que especifica metas aspiracionales muy importantes. Hay un programa especial de cambio climático, hay una estrategia de cambio climático, tenemos instituciones en México que están abordando este tema y tenemos muchos estudios en las distintas universidades, carreras, diplomados, especialidades, etcétera. Biodiversidad no lleva a la misma velocidad. En biodiversidad tenemos la institución más importante de México, que es la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, de Conocimiento de la Diversidad, que es precisamente la que dirige el doctor Sarucán, y que tiene un reconocimiento mundial. Esa es una enorme fortaleza que tenemos, ¿no?
Sin embargo, el marco jurídico sobre la biodiversidad no es tan sólido como la que mencionaba el cambio climático. Tenemos un problema en que no se incorpora de manera transversal el tema de la biodiversidad en el resto de las políticas. Se ve como un punto y aparte, como que la vida silvestre es una cosa y no se entiende que es la base que genera todos los servicios ecosistémicos que dan un beneficio a la sociedad, porque, por ejemplo, esos son los polinizadores y los polinizadores son los que polinizan los cultivos, y cuando se destruye un ecosistema los polinizadores desaparecen y entonces ya no hay insectos que puedan polinizar esos cultivos. Esto está ocurriendo en Europa, se han perdido la mayoría de los polinizadores y ahora los agricultores tienen que comprar polinizadores y llegan camionetas, abren y salen los polinizadores. Ese es un servicio que nos presta la naturaleza gracias a nuestros ecosistemas naturales, y como ese podemos mencionar muchísimos otro tipo de servicios, como es la regulación del clima, el control de las inundaciones, la producción de los nutrientes, la absorción del dióxido de carbono, la generación de oxígeno. Todo eso desaparece cuando estamos alterando los ecosistemas naturales. Esa es una de nuestras grandes debilidades. No estamos todavía teniendo una agenda suficientemente armónica y clara y transversal con otras instituciones que puedan planear el territorio de manera coordinada para que su acción y su inversión se esté orientando a una buena productividad, pero sin la transformación de los ecosistemas naturales. Y así hay muchas actividades productivas que están basadas en estas otras alternativas de uso de los ecosistemas naturales que no implican su transformación. Muy bien, Julia, es tiempo de hacer un corte, pero regresamos para seguir hablando de este tema tan importante. Claro que sí. No se vaya, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de la página de la universidad www.uanl.mx o en radio y tvuni.mx. Julia, regresamos a nuestra conversación. Ante toda esta perspectiva, ¿qué serían las prioridades? ¿Cuáles son los asuntos más importantes que tendrían que atenderse? Por un lado, viendo lo que realmente sucede en el país, pero también viendo los compromisos que México tiene en el contexto internacional. ¿Qué sería lo prioritario? Sí, el primer comentario que haría es que los compromisos que México tiene a nivel internacional forman parte de la agenda nacional, no son cosas que vayan separadas, porque al final de cuentas los compromisos internacionales se acuerdan en Naciones Unidas, y Naciones Unidas son el conjunto de los países. Entonces cada quien lleva sus agendas y es el colectivo de los países el que toma las decisiones. Lo importante de esos compromisos es que no solamente sean expresiones que nuestro país da hacia afuera, sino que se conviertan en esa agenda. Cuando México firma todos los compromisos internacionales, pasan por el Senado de la República y cuando son aprobados, se convierten en ley. Entonces ya es parte de nuestras obligaciones y de nuestras leyes nacionales y por lo tanto se tienen que convertir en esas agendas. Yo creo que hay varios de estos temas en los cuales se tiene que volver a reforzar y poner mucha atención. Lo hemos comentado ya. El tema del cambio climático, para lograr llegar a estos compromisos que establecimos en los acuerdos de París, se tiene que acelerar muchos de los procesos que están comprometidos en el programa de acción climática, en el programa especial de cambio climático, y que han bajado su velocidad de cumplimiento. No vamos a poder cumplir las metas establecidas y eso genera un problema muy serio para nuestro país, porque todos estos procesos que generan los gases de efecto invernadero en México son procesos que también generan contaminación, como es la combustión de los hidrocarburos. También están generando los desechos sólidos mal depositados, y eso es un problema de salud pública. También lo genera el cambio de uso de suelo. Cuando se tala, se libera el dióxido de carbono, y eso es un problema de pérdida de biodiversidad. Entonces
Entonces, el atender una agenda de cambio climático para México es atender un problema de salud, es un problema de atender los problemas que tienen que ver con nuestro capital natural. La otra gran vertiente, que es otra de las vertientes prioritarias, como también me refería al inicio, es el tema de la agenda de la biodiversidad. Tenemos que consolidar las áreas naturales protegidas que tiene nuestro país. México tiene muchas áreas ya decretadas, pero no están en buen estado de conservación debido a que no se les ha colocado suficiente recursos económicos para tener el personal necesario de atenderlas, evitar los ilícitos y orientar las acciones correctas que debe de haber en cada una de las áreas protegidas a través de lo que se llaman los programas de manejo. Entonces hay que reforzar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas porque el presupuesto ha bajado notablemente en los últimos años. La otra gran agenda importante es la del agua. El agua tiene que estar contabilizada, cuáles son los caudales ecológicos que tiene México, cuánta agua corre por nuestros cuerpos de agua, cuánta agua tenemos en México, para que a partir de ahí se separe la cantidad de agua en términos de los volúmenes y de los flujos en lo que se llaman las reservas de agua. Esas reservas de agua que desde el punto de vista ambiental permiten que el ciclo hidrológico se mantenga y exista agua para toda la vida, hay que protegerla. El resto del agua tiene que ser utilizada para las distintas necesidades, por supuesto, en primera instancia, las necesidades humanas, las necesidades de las poblaciones, y eso se da a través de instrumentos de concesiones. Esas concesiones tienen que ser revisadas. Es una parte de la agenda que está muy atrasada todavía en cómo se administra el agua, cómo se concesiona el agua, y eso es un espacio que requiere de una enorme reflexión por parte de gobierno y sociedad para poder hacer una reforma importante del sistema de concesiones en México. Parece ser que entonces las universidades deberían de tener un papel muy relevante en esto, ¿no? Mencionaba usted hace un momento que el conocimiento que se genera en los procesos de investigación en las universidades debería de ser la luz para todos estos tomadores de decisiones que finalmente establecen los programas gubernamentales y los llevan a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted de qué ha sido el rol de las universidades en este asunto, en este país? Yo creo que las universidades mexicanas han crecido de una manera muy satisfactoria, han fortalecido mucho sus capacidades, cada vez tenemos más universidades con buenos estándares. Ustedes son un ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León es un ejemplo de una universidad que se ha fortalecido muy sólidamente en los últimos años y que está aportando nuevo conocimiento y muchos profesionistas que saben hacer cosas y que saben enfrentar una realidad y que tienen un entendimiento de los procesos. Lo que creo que nos está faltando es cómo lograr que ese conocimiento que se genera en las universidades logre ser traducido, entendido y que entre al sistema de toma de decisiones. Entonces, en el ciclo de la decisión de las políticas públicas, el componente de la ciencia es indispensable. Y uno de los problemas que tenemos en ese sentido es que no existen los mecanismos de interlocución y cuando se toma una decisión por parte del gobierno con información científica, a veces es más difícil tomar la decisión porque golpea intereses, porque está diciendo la ciencia no se pueden dar más permisos de camarón porque está la pesquería en sus límites y sin embargo hay mucha presión de la sociedad. Entonces los políticos dicen mejor ignoro la ciencia y eso es corrupción. Esto no se puede estar ignorando la evidencia científica y tenemos que tener mecanismos de transparencia, de escrutinio, para que las decisiones que se toman estén garantizando que se toman con el conocimiento que existe. Cuando no existe conocimiento y hay un riesgo, pues hay que aplicar el principio precautorio, pero cuando existe el conocimiento no se puede negar por una conveniencia, ya sea económica, política, para no generar problemas, para llevar la vida en paz. Eso es lo que no podemos. Muy bien, ya prácticamente llegamos al final del segundo segmento, pero quisiera dejar una pregunta sobre la mesa.
Hay quienes opinan que las universidades no responden directamente, el trabajo que se genera en ellas como procesos de investigación no responde exactamente a las necesidades del país. ¿Qué opinaría usted al respecto? Pero lo vemos en el siguiente segmento. No se vaya, en un momento regresamos. Estamos platicando con la doctora Julia Carabias Lilo del Estado, Panorama Actual y Perspectivas de la Agenda Ambiental de México. En un momento regresamos. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted. Julia, decíamos antes de ir al corte que hay quienes opinan que la investigación que se hace en las universidades de este país realmente no responde a las necesidades. Los industriales se han quejado por muchos años de que la investigación no les da posibilidades de desarrollar tecnológicamente a este país. ¿Qué pasa con este asunto en relación al sector gubernamental? ¿Los resultados de estos procesos de investigación aportan verdaderamente información para la toma de decisiones en este asunto del ambiente? Bueno, yo creo que el rol de las universidades es, cuando las universidades tienen investigación, y la mayoría de las universidades consolidadas tienen su investigación, es generar conocimiento. No podemos acotar qué conocimiento sí sirve y qué conocimiento no sirve. La generación del conocimiento es algo que fortalece a las sociedades, a los países, y es conocimiento universal. Lo que además tiene que haber es una orientación también hacia prioridades que puedan ser definidas desde los distintos sectores. El sector empresarial puede tomar decisiones de qué necesita entender y entonces contribuir al desarrollo de ciertas investigaciones y contribuir económicamente para que esas investigaciones se den. Esto no puede coartar la libertad de investigación de otros investigadores, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos entonces teniendo un acotamiento a la creatividad. Y eso es muy peligroso en un país, ¿no? Muchas investigaciones que se han hecho surgieron a lo mejor de muchos resultados que se tienen hoy muy prácticos, que son indispensables en todo, en la parte médica, en la parte física, transporte, energía, lo que sea, pudieron haber salido de investigaciones que en ese momento no se sabía que iban para allá, porque ese es el quehacer de la investigación, ¿no? Entonces, cuando existen problemas concretos ya bien planteados, que generalmente lo plantea sociedad con gobierno, y me quiero referir a un caso para que seamos más específicos, el tema de la producción de alimentos. Para que un país no tenga pobreza alimentaria, para que un país haya superado el tema del hambre, no solamente es producir alimentos, es necesario encadenarlo con todo el resto de las dimensiones que implica la alimentación. Tiene que ver con salud, con una dieta balanceada, con alimentos correctos, con accesos a los alimentos, cómo se producen los alimentos, qué alimentos se producen, dónde se producen, etc. Entonces es una visión muy completa. Cuando hay una pregunta claramente establecida de decir, a ver, México tiene el reto de superar la pobreza alimentaria, tenemos que hacerla con todos estos elementos. Entonces, convocar a los investigadores a ir dándole soluciones en ese terreno. Y eso es algo que requiere de estos procesos de diálogo, de entendimiento y de ir construyendo colectivamente la agenda nacional. Pero no puede ser una demanda de gobierno. Ahora quiero que me estudien no sé qué y mañana no sé cuánto. Porque eso también tiene la necesidad de la consolidación y del ritmo que pueda seguir la investigación y los investigadores en el proceso como visualizan el desarrollo del país, ¿no? Entonces, cuando existen estos consensos de que hay que entrar en un sentido, entonces las investigaciones se van realizando en ese sentido y son muy exitosas. Yo creo que esta universidad tiene en ese sentido muchas investigaciones exitosas, como lo tiene la UNAM, como lo tiene el CIDE cuando evalúa los problemas de la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es dentro de toda la gama una orientación, una definición de problemas
nacionales prioritarios conjuntamente y una manera de empezar a abordar esos temas con recursos económicos y financiamiento. El CONACYT puede ir en ese sentido priorizando problemas nacionales. Sí, me parece muy bien. Además, yo creo que en este asunto de la alimentación, pues habrá incluso que incluir la parte de educación. A veces, aunque estén los alimentos sanos disponibles ahí, la gente come cosas que no son convenientes. Es un tema cultural, sin duda alguna, ¿no? Sí. Julia, estamos por vivir en este país un cambio de autoridades federales. ¿Se estará abriendo una posibilidad o cuál sería la perspectiva de que los problemas prioritarios que tienen que ver con nuestro tema sean atendidos de una mejor manera? ¿Cuál sería la perspectiva ante este cambio de autoridades? Bueno, yo creo que hay mucha expectativa y eso ya es un avance. Y es un gobierno que entra con mucha legitimidad. Entonces, ¿cómo lograr que esas expectativas que se están generando se conviertan en decisiones correctas que gracias a la legitimidad puedan avanzar? Esa parte no la veo muy clara. En materia ambiental yo estoy viendo que hay un equipo de trabajo que se está conformando alrededor de quien ha sido anunciada como que será la siguiente secretaria, la secretaria Josefa, y se ha rodeado de un equipo muy interesante, muy capaz, un equipo conocedor. En la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha sido anunciado como su director, que tomará posesión a partir del 1 de diciembre, una persona que es una conocedora realmente del medio de la conservación, conoce los espacios naturales, conoce las áreas naturales protegidas, es un experto en ello. Igual pasó en CONAFOR, con un experto, un ingeniero, el ingeniero León Castaño, en donde pues, es una persona que desde los años 80, 60, ha estado contribuyendo en el manejo forestal sustentable comunitario y es una persona muy reconocida que conoce muy bien los bosques y va a apoyar mucho a las comunidades campesinas. En la parte de agua, Blanca Jiménez, una ingeniera muy reconocida que ha estado siempre vinculada a los temas ambientales. Esto nos está generando una expectativa y mucha confianza. Tenemos que ver cuál es la agenda que corre a una velocidad muy grande, de grandes proyectos, de grandes dimensiones, en donde la agenda ambiental no veo que se está empatando. Entonces, ahí es donde hay una preocupación, ¿no? Enormes megaproyectos que tienen una enorme velocidad en sus anuncios y toda una estructura orgánica que es un aliciente, y que el sustento que pueda dar en el cumplimiento de nuestro marco normativo y de las políticas que se puedan desarrollar estén armónicamente con estos grandes proyectos, ¿no? Y esa es la parte que todavía no se ve clara. Muy bien, Julia, se nos está agotando el tiempo. Te pido por favor que des un mensaje para nuestros estudiantes de esta universidad, que a fin de cuentas ellos serán los que acarrearán y diseñarán las soluciones en el futuro. Sí, yo creo que el motor de cambio está entre los jóvenes de esta universidad. Hemos hablado mucho a lo largo de muchos años bajo todo tipo de formatos, programas, conferencias, libros sobre toda la problemática ambiental que existe, el proceso de deterioro tan intenso que tenemos en nuestro país, la pérdida de recursos y un escenario en donde desanima mucho, sobre todo a los jóvenes que dicen, bueno, entonces, ¿qué país me va a tocar? Lo importante de esto es saber que hay posibilidades de cambio y que el cambio está en ellos. Ninguna generación se ha formado tan fuertemente como ellos. Estos jóvenes que se están formando ahorita con las nuevas técnicas de comunicación, con las nuevas posibilidades de modelaje, con las distintas formas de acceso al conocimiento, tienen todas las posibilidades, están sensibilizados en el tema, porque desde muy pequeños
vienen ya escuchando estos temas y son los que están dando lecciones incluso a sus propios familiares, en su barrio, en sus escuelas, en los ámbitos en los que están. Creo que hay un tema ahí muy importante de los jóvenes que tienen que tener mucho cuidado, de no perderse en el consumo. Creo que la ansiedad que genera los procesos de consumismo nos está llevando a una ruta que la juventud puede incrementar notablemente la extracción de recursos de la naturaleza de una manera insustentable. No hay para esos patrones de consumo que hemos aprendido, sobre todo de países como los Estados Unidos. Eso no quiere decir que tengamos que renunciar a un bienestar, pero que tenemos que encontrar la felicidad en otros temas, como es la satisfacción de que estemos viviendo en un mundo sustentable, en un mundo limpio, en un mundo ordenado, en un mundo en donde no hay pobreza, en un mundo donde la naturaleza es algo que nos está llenando plenamente de satisfacción. Yo creo que los jóvenes hoy tienen todas las posibilidades de cambio, están aprendiendo y pueden hacerlo. Y ojalá y en pocos años encontremos esa solución, aunque ya seamos tú y yo muy viejos. O no estemos acá. Muy bien. Julia, muchísimas gracias por estar de nuevo en Mundo Sustentable. Espero verte de nuevo en alguna otra ocasión y seguir hablando de todos estos temas que son tan importantes para este país. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a la universidad. Al contrario, gracias. Y usted mire todo lo que nos ha dicho la doctora Carabias en este día. Jóvenes, pongan atención a lo que nos ha dicho. Provoquemos un cambio. Ustedes son parte de él. Gracias.